Emilio Cándido Portes Gil nació en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, el 3 de octubre de 1890. Su padre murió cuando Portes Gil tenía 16 años, a lo que su madre, para sacar adelante a su familia, tuvo que trabajar como costurera. Portes Gil tenía clara la idea desde su juventud de incursionar en la política. En 1912 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar leyes en la Escuela Libre de Derecho, concluyendo sus estudios en 1915. Muchos años después, Portes Gil otorgaría a esta universidad el título legal de Escuela Libre Autorizada. Esto quiere decir que la universidad expide sus títulos de acuerdo a su propio plan de estudios sin la necesidad de autorización de la Secretaría de Educación Pública. Esta es la única universidad en todo el país con este privilegio. Durante la Revolución fue designado gobernador provisional de Tamaulipas y es en 1920 cuando decide unirse a la Revolución de Agua Prieta. Como sabemos, este movimiento fue encabezado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en contra del gobierno de Venustiano Carranza. Dicho movimiento terminaría en el asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo y la llegada como presidente provisional de Adolfo de la Huerta. En 1918, durante unas elecciones en Tamaulipas, como era costumbre, los candidatos al puesto se declararon ambos ganadores y hubo un conflicto porque ambos tomaron posesión y de hecho empezaron a tomar decisiones en el gobierno. Ellos eran César López de Lara y Luis Caballero. Para resolver este problema, ambos candidatos decidieron ir a mediar a la Ciudad de México, pero no llegaron a un acuerdo y lo más sensato creyeron que era, pues sí, un duelo a muerte en la glorieta de Chapultepec. Portes Gil acompañaba a López de Lara, pero Caballero no llegaba, lo que ya se suponía una mala señal. Un rato después llegó junto con fuerzas armadas y empezaron a abrir fuego a López de Lara. Hubo una detonación en contra de López de Lara, a la cual Portes Gil se atravesó y le impactó en el pómulo derecho. López de Lara terminaría muerto en ese enfrentamiento, el cual tuvo que parar el mismo Venustiano Carranza, mandando a arrestar a todos los involucrados. Portes Gil estuvo varias semanas en el hospital y aparte de ganarse una bala en la base del cráneo que lo acompañaría para toda su vida, se ganó el apodo de El Manchado por la detonación de pólvora que le mancharía la cara durante ese enfrentamiento. El periodo de 1928 a 1934 se le conoce en México como Maximato, esto derivado del apodo de jefe máximo de la revolución que tenía Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón iba a ser reelecto en 1928, pero fue asesinado, como mencioné antes. Por todo el poder que tenía Elías Calles en ese entonces, se le otorgó la presidencia provisional al que, según José Vasconcelos, la gente le decía Pelele. Así, en lugar de Álvaro Obregón, el 1 de diciembre de 1918, Emilio Portes Gil se convirtió en presidente provisional y el número 48 en la historia de México. La tarea principal de Portes Gil era la de organizar las elecciones que se vendrían después del asesinato de Obregón. En Querétaro estaba por nacer el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, muchos años después, cuyo candidato fue Pascual Ortiz Rubio, que competiría contra un reprimido por las fuerzas de Calles, José Vasconcelos. Obviamente, después de todos los conflictos que hubo, terminó ganando Ortiz Rubio en las elecciones de 1929. Portes Gil no pudo cumplir su promesa de unas elecciones limpias y las elecciones fueron una de las más fraudulentas de la historia, llenas de represión, alteración de votos, uso de fuerza pública en contra de estudiantes, casi como en estas fechas, pero un poco peor. La huelga estudiantil de 1929 fue un movimiento estudiantil que se originó como protesta por los cambios en los exámenes escolares en la Universidad Nacional de México, lo que hoy es la UNAM. Esta huelga derivó en varios enfrentamientos con las autoridades, lo cual aumentaba la tensión de cara a las elecciones, así que se le recomendó al presidente otorgarle autonomía a la universidad para que los estudiantes resolvieran sus propios problemas. Esto le daría reconocimiento hasta internacional. Así, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México, conocida como Ley Autónoma Universitaria,
fue promulgada el 10 de julio de 1929 y con la cual se le otorgaba una autonomía limitada a la universidad con la intervención del presidente de la SEP y terminando la huelga estudiantil 2 días después. Después de entregar la presidencia de manera, se podría decir, pacífica, o sea, solo la entrega, no todo el proceso, tuvo varios cargos dentro de la política. Los más destacados fue el de secretario de Relaciones Exteriores y embajador de México en Francia y la India. También pudo ver cómo se promulgaba la Ley Federal del Trabajo, que se había empezado a gestar desde que estaba en su cargo como presidente. Después de su retiro de la vida política, se dedicó a trabajar en escritos acerca de cómo fue su vida tanto en la política como con testimonios que pudo recuperar acerca de la Revolución Mexicana, destacando la autobiografía de la Revolución Mexicana, publicada en 1964 por el Instituto Mexicano de Cultura, y Raigambre de la Revolución de Tamaulipas, publicada en 1972. Emilio Portes Gil es el presidente con más vida postpresidencial que ha tenido México. Fallecería en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1978 con 48 años, 10 meses y 5 días después de terminar su mandato. Actualmente sus restos descansan en el Panteón Francés en la misma Ciudad de México.